Me alegro mucho de veros en esta mañana. Sabéis que estamos en nuestra serie de Colosenses, una serie que tiene bastante más enjundia, bastante más chicha de la que uno quizás podría pensar a primera vista. Y me gustaría que pudiésemos seguir con nuestra serie en Colosenses 2, del 16 al 23. Colosenses 2, del 16 al 23. Esto, no sé si recordáis la predicación de la semana pasada. No sé si recordáis algo sobre eso. No sé si recordáis que hablamos sobre la obra de transformación que Cristo ha hecho en nuestra vida y la obra de Cristo ya en la cruz, en donde hablamos que Cristo ha despojado a los principados y las potestades, ha triunfado en la cruz, ha perdonado todos nuestros pecados, los ha quitado de en medio y nos ha dado vida a través de la resurrección que tenemos en Él. Y sabes que esta parte de la carta es muy interesante porque es la parte polémica. Es la parte polémica. A todo el mundo le gusta la polémica, ¿verdad? Hasta cierto punto. Dice Santiago que a él no le gusta. Hermano, tú eres una excepción. En general, a todo el mundo la carne hace que nos guste la polémica, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a decir uno? ¿Qué es lo que va a decir otro? ¿Cómo va a responder este y cómo va a responder el otro? Por eso los debates de cualquier tema generalmente tienen bastante éxito, porque a la gente le gusta ver ese tipo de confrontación. Pero nosotros no estamos aquí para ver un espectáculo ni un debate entre diferentes personas. Estamos aquí para estudiar cómo la palabra del Señor, a través de lo que el apóstol Pablo escribió, nos va a afectar a nosotros y a nuestras vidas. Y lo que queremos es ver y entender mucho de lo que ocurría en esa situación, de por qué Pablo escribe lo que escribe y saber cómo podemos aplicarlo para nosotros. Y ya veréis que un texto como este tiene mucho de lo que nosotros podemos aprender. Y me gustaría que fuésemos al versículo 16, Colosenses 2, 16, para leer el pasaje y tener una pequeña idea de lo que estamos hablando. Dice así, Colosenses 2, 16, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a los días de fiesta o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose en las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Veis el título de hoy? Que nadie os juzgue injustamente. Que nadie os juzgue injustamente. Este título obviamente viene del versículo 16, del versículo 18, donde se habla de que nadie os juzgue, pero la idea es que no haya un juicio injusto sobre vosotros. Y lo interesante es que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido juzgados, ¿verdad? Y no solamente eso, sino juzgados de manera injusta. Quizá muchos de vosotros habéis hecho algo y una persona ha tergiversado completamente la situación. La persona ha malinterpretado todo lo que ha ocurrido. Tú quizá lo querías hacer bien, pero se te juzga las intenciones. Dices, sí, tú hiciste tal cosa, pero lo que tú querías decir o lo que tú pretendías conseguir, ¿a qué nos ha pasado? A más de uno, ¿verdad? Yo creo que a todos. No solamente eso, sino que además hay situaciones en las que tú a veces haces un esfuerzo por la gente, por un hermano, por alguien, y no solamente
Y no solamente no se dan cuenta del esfuerzo que sí hiciste, sino que además te echan en cara el esfuerzo que no hiciste. Y tú dices, bueno, pero hice un esfuerzo, eso no tiene ningún valor. Y muchas veces nos sentimos juzgados de esa manera que no es correcta, Creo que todo esto lo hemos sentido alguna vez, lo hemos recibido. Pero no solamente eso, no nos pongamos de víctima, porque es muy fácil ponerse de víctima, ¿verdad? Nosotros también lo hemos hecho. ¿Quién nos ha estado en una conversación en donde le han contado algo y uno se ha metido ahí en el chisme y en la murmuración y dice, ay, ay, madre mía, qué desastre, qué pena, qué mal lo ha hecho el otro, ¿verdad? Y encima sin contrastar la versión del otro, simplemente porque es mi amigo y me lo dice, me lo creo, o porque es un hermano tal, me viene, me lo dice y me lo creo, sin contrastar las dos versiones. La verdad es que un juicio injusto puede ser bastante malo y puede tener muchas consecuencias negativas. A través del juicio injusto y de otros factores, claro que sí, pero a través de juicios injustos quizás amigos de años pueden romper su relación, quizás familia puede dejar de hablarse, incluso en el terreno judicial, si hay un juicio injusto, tú a lo mejor puedes ir a la cárcel sin haber hecho absolutamente nada. Y eso es un problema. Y hay gente que lo ha sufrido. Pues de la misma manera, los colosenses estaban siendo juzgados injustamente. Y iba a haber consecuencias por eso. O había peligros alrededor por eso. Era un peligro real que los colosenses se dejasen persuadir por cosas, por ideas, por prácticas que no agradaban al Señor de ninguna de las maneras. Y lo que el apóstol Pablo hace en este pasaje es decirle, colosenses, no os dejéis engañar, no os dejéis juzgar de manera injusta por esta gente. No caigáis en su trampa, no caigáis en su juego. Porque si caéis, vais a tener unas consecuencias y van a ser negativas. Así que el apóstol Pablo quiere traer claridad al asunto. Quiere traer un beneficio de que no te lo creas todo, de que no dejes que estar bajo, no te dejes estar bajo el criterio de otros, sino realmente bajo el criterio de Cristo. Y va a desarrollar tres cosas, tres juicios principales. Desde el versículo 16 y 17 va a estar haciendo uno, el 18 y 19 otro, y del 20 al 23 va a estar hablando de otro juicio que se hacía. ¿Cuál es el primero de ellos? Del versículo 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sabes qué? Los judaizantes, y esto lo vemos no solamente en Colosenses, sino también en muchos lados del Nuevo Testamento, los judaizantes estaban diciendo, como decía la semana pasada, para ser salvo tienes que tener a Moisés y a Cristo. ¿Os acordáis? Para ser salvo tienes que cumplir la ley y circuncidarte y aceptar a Jesús como el Mesías. Eso era lo que decían. Entonces, los judaizantes juzgaban la salvación de los colosenses según si obedecían la ley de Moisés o no. Esta era la situación allí. ¿Y sobre qué los juzgaban? Pues os voy a poner algunos ejemplos que vienen aquí en el versículo 16. Sobre la comida. Sabéis que la ley de Moisés tiene mucha comida que se prohíbe, ¿verdad? Muchos alimentos. Os voy a dar algunos ejemplos. Está el cerdo, ese es el clásico, ¿no? El camello, el conejo, la liebre, el cocodrilo, el león, el tigre, el perro, el gato, el erizo, el camaleón, las serpientes. Y he puesto varios ejemplos. En Levítico 11 podéis ver un montón más si queréis. Comida. Hacían un énfasis importante, bastante importante en la comida. No solamente en la comida, en la bebida. Los judaizantes habían cogido la ley que era para los nazareos de que no bebiesen ni vino ni sidra durante toda su vida, y en algunas circunstancias para los sacerdotes de que no podían tomar ni vino ni sidra cuando iban a entrar al tabernáculo. Y lo que hacen es que lo expanden para todos los creyentes, para todos los judíos. Dice, esto es ahora para todos los judíos, cuando realmente la ley no lo decía. Y pasan de, bueno, esto es ahora para todos los judíos, esto también es ahora para todos los gentiles.
Y esto es un problema. Y esto es un problema. No solamente juzgaban a través de la comida y la bebida, también de los días de fiesta, diciendo que los gentiles tenían que celebrar con ellos las fiestas anuales. Pentecostés, el día de la expiación o Yom Kippur, la fiesta de los tabernáculos. No suenan esas cosas, ¿verdad? Esas cosas que están en el Antiguo Testamento que los judíos como pueblo tenían que guardar. Y ellos dicen, pues si nosotros lo tenemos que hacer, vosotros también. Y si no lo hacéis, probablemente es que no sois salvos. ¿Os parece un problema gordo? A mí sí me lo parece, porque alguien te está juzgando por tus apariencias y está juzgando tu salvación. Y a mí eso me parece un problema gordo, muy gordo. También juzgaban por las fiestas mensuales, que eran las lunas nuevas, fiestas en donde se hacían sacrificios al Señor, parecidos al sábado. Y obviamente, ¿verdad? Obviamente, el sábado. Si no guardabas el sábado o el día de reposo, entonces estaban muy, pero que muy mal. Estas eran las cosas sobre las que los judaizantes juzgaban a otros. Y si no las guardabas, entonces probablemente es que no eras salvo. Pero ¿saben de lo que se olvidaban los judaizantes? De una cosa. O mejor dicho, de una distinción. Que me gustaría presentárosla porque nos va a ayudar a entender súper bien todo lo que vamos a hablar esta mañana. Una distinción en la cual la ley de Moisés, hermanos, la ley de Moisés, al tener muchos mandamientos, muchas cosas, uno se puede perder. Pero la ley de Moisés se podría resumir en dos aspectos, ¿vale? El aspecto regulatorio, el aspecto que le decía al pueblo de Israel, pues no comas cerdo, no comas camaleón. Yo no sé a quién se le ocurre comer camaleón, pero bueno, por lo menos se lo dijo, ¿no? No comas camaleón, no comas camello, no comas todo ese tipo de cosas. Cosas como las de tienes que tener una vestimenta de solamente un tipo de material. Cuando vayas a plantar al campo, pues solamente plantas una cosa, ¿vale? Y esos son aspectos regulatorios de la vida del pueblo de Israel, de los israelitas. Pero hay un aspecto por debajo, un aspecto revelatorio, que revela, no regula ya la vida de los israelitas, sino que revela el carácter de Dios. ¿Tiene sentido lo que digo o no tiene sentido? El pueblo de Israel recibía regulaciones, ¿vale?, que iban a ser una manifestación externa de la revelación del carácter de Dios. Y os voy a poner un ejemplo, porque Levítico 11 es un ejemplo buenísimo de esto. Cuando empieza a hablar de que no comas cerdo, de que no comas esto, y no comas lo otro, y no comas lo otro, ¿sabéis cómo termina el pasaje? El pasaje termina diciendo, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. ¿Por qué Dios le mandó todas esas regulaciones al pueblo de Israel? Porque Él quería que su pueblo fuese santo como Él era santo. Y entonces nosotros como cristianos no debemos de apropiarnos de esas regulaciones, de la manifestación externa de todo eso, sino que debemos de apropiarnos de la revelación del carácter de Dios en la ley de Moisés. Dios es santo, por lo tanto, Dios quiere que su pueblo haga cosas que lo manifiesten. Y en el pueblo de Israel eso se manifestó en comida, bebida, fiestas. Pero en nuestro caso, como creyentes del siglo XXI, se manifiesta de forma muy diferente. Una vida cambiada, una vida transformada, una vida de amor, una vida que vive en santidad de manera práctica. No sé si os acordáis de la semana pasada que pusimos un ejemplo, una ilustración. Que la ley de Moisés es como un espejo. Es ese guía que nos guía a Cristo. ¿Por qué? Porque es un espejo que nos muestra que nosotros estamos mal, que tenemos pecado, que tenemos manchas. Pero ¿sabes qué lo hace? No lo hace los aspectos regulatorios de la ley, esas reglas y esas minucias. Lo hace el aspecto revelatorio de la ley. El aspecto que nos muestra cuál es el carácter de Dios dentro de la ley de Moisés. Y cuando yo veo la ley de Moisés y me quedo en las regulaciones, estoy perdiendo el punto.
Estoy perdiendo de vista lo más importante. Lo más importante es conocer a Dios a través de todo lo que se está mandando. Y entonces me doy cuenta de que un Dios santo quiere que su pueblo actúe de manera santa. En ese caso, por ejemplo. Así que la ley de Moisés, al mostrarnos la santidad, la pureza, el amor de Dios y su misericordia y su carácter, nosotros nos podemos comparar ahí y decir, pues yo no soy tan bueno como yo me creía. Y eso al final nos va a llevar a Cristo. Pero no por la regulación, sino por la revelación de Dios que está ahí. De hecho, estas regulaciones nos dice el versículo 17 que es sombra de lo que hay de venir. ¿Qué es una sombra? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Qué es una sombra? Piénsalo en la foto de esa que tenéis en la imagen. La sombra es solamente una proyección en el suelo, una proyección en el suelo de la persona. Para que haya una sombra tiene que haber una persona, ¿verdad? O un objeto, claro que sí. Pero si no hay persona, no hay sombra. Es decir, la sombra depende de algo. ¿De quién depende? Pues este pasaje nos lo dice muy claro. Todo es sombra, todas estas regulaciones es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Esa frase se podría traducir un poquito mejor como la realidad es Cristo, la sustancia es Cristo. Esas regulaciones en la ley de Moisés eran la sombra de aquella sustancia, de aquel cuerpo de la cual dependen las sombras, de Cristo. Ese realmente es el enfoque de todo lo que nosotros hacemos. Y tenemos que reconocer que cuando los judaizantes juzgaban la salvación de la gente a través de esas regulaciones, estaban perdiendo de vista lo más importante, que las regulaciones no eran lo importante, las regulaciones apuntaban a Jesús. Y que apuntando a Jesús, nosotros, nuestra realidad máxima, el fin de la ley, como dice Romanos 10:4, es Jesús. Y que nosotros ya no tenemos por qué hacer caso a las regulaciones de la ley, porque no son para nosotros, son solamente sombras. Apuntaban a Cristo, pero una vez que Cristo ya está, lo demás se queda fuera. Lo demás ya no tenemos nosotros que cumplirlo. Todos estos aspectos regulatorios, comida, fiesta, sábado, son elementos de aprendizaje. Durante 1500 años el pueblo de Israel estuvo haciendo sus fiestas, estuvo teniendo cuidado con su dieta, estuvo haciendo muchísimas cosas, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Sabes para qué? Para que cuando llegase el Mesías, ellos pudiesen entender que la santidad al final no venía de la comida que comían o dejaban de comer, sino que venía de Cristo. Que las fiestas, ese tiempo de alegría y de gozo, no venía solamente de tener un buen tiempo, de recordar lo que había pasado en Egipto, sino que lo que había pasado en Egipto era una sombra de lo que Cristo iba a hacer con nosotros en la cruz, liberarnos para siempre y traernos vida. Que el sábado, siendo el día de reposo, era una sombra del reposo que nosotros íbamos a poder encontrar en Cristo Jesús. Y ahora lo encontramos. Y ahora lo encontramos. Así que no tenemos por qué adherirnos y quedarnos esclavos a los aspectos regulatorios de la ley. Por dos razones. La primera es que todos esos aspectos regulatorios son la sombra. Una sombra que apunta a Jesús. Y nosotros teniendo ya a Jesús la sustancia, el cuerpo, la realidad máxima, nosotros no necesitamos cumplir eso. Pero no solamente eso. ¿Recordáis la semana pasada? El versículo 16 empieza con un por tanto. Es decir, el versículo 16 es la consecuencia del 14 y del 15. Y en el 14 nosotros vimos que Jesús en ese acta de los decretos no solamente clavó nuestros pecados, sino clavó la ley de Moisés. Y cuando digo la ley de Moisés me refiero a los aspectos regulatorios de la ley de Moisés. Por lo menos de manera práctica en nuestra vida. Así que hermanos, nosotros no tenemos que cumplir la ley.
No debemos de cumplir la ley. Fíjate lo que dice el Nuevo Testamento, hablando de la comida y la bebida, ¿vale? Romanos 14, 17. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿El reino de Dios depende de si como esto dejo de comer lo otro? No. No. Si hay alguno aquí que se quiere abstener de algo por motivos personales, incluso motivos de salud, pues perfecto, llévalo a cabo. Eso no hay ningún problema. El problema, como decíamos la semana pasada, es si nos creemos que haciendo algo, dejándolo de hacer, nos vamos a ganar el favor de Dios y que eso va a afectar a nuestra salvación. Y ese es el problema. Y ahí es donde no queremos llegar. Las fiestas anuales se cumplen todas en Jesús. 1 Corintios 5, 7. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Y Jesús sigue hablando. Jesús en su ministerio habló muchísimas veces sobre el tema del sábado. Y en Lucas 6:5 le dice, ¿sabes quién es el Señor del sábado? El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. El sábado no está para yo servir al sábado, sino para que el sábado me sirva a mí. El sábado es mi sirviente. Y entonces el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, llega y cambia las cosas. Y quizás, hermanos, esta aplicación que voy a dar ahora mismo no sea muy diaria, pero es necesario que la sepamos. Nosotros tenemos que saber que como cristianos que están bajo el nuevo pacto y no bajo la ley, nosotros no tenemos que guardar las fiestas obligatoriamente para añadir a nuestra salvación. Nosotros no tenemos que seguir las regulaciones de Moisés para añadir en nuestra salvación, ni guardar el sábado. No tenemos por qué hacerlo. Y eso nos debe dar libertad, porque ya ahora, cuando me llegue una persona, esto no va a pasar todos los días, pero cuando me llegue alguna corriente, alguna persona que piense de esta manera, yo ahora tengo las herramientas para decir, mira, no, porque la palabra del Señor dice que todas estas regulaciones son sombras de la realidad última que es Cristo. Me acuerdo que yo, de una situación, ¿no?, en la que con 12 o 13 años, yo creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? Con 12 o 13 años estás dando matemáticas en el instituto, mejor dicho, recibiendo las matemáticas en el instituto, y tú le preguntas al profesor de matemáticas, oye, pero esto de la hipotenusa y esto de las fórmulas y tal y cual, esto para comprar pan no me sirve, ¿verdad? ¿Esto quién nos lo ha dicho alguna vez? Esto para comprar pan no me sirve, esto para ir a la tienda, para jugar eso. Y me acuerdo que mi profesor de matemáticas fue bastante bueno, me dio una respuesta bastante buena. Me dice, no, para ir a comprar pan no, pero para usar el móvil sí. Me dice, para usar tu móvil, las fórmulas matemáticas que hay por detrás son muy, muy complejas. Entonces, a lo mejor nos damos cuenta, y quizás nosotros como cristianos podemos caer en el error. Oye, Gonzalo, ¿por qué estás dándole tanto énfasis a lo de que no tenemos que guardar las regulaciones de la ley de Moisés? Ya está, ya lo sabemos. ¿Para qué me sirve? A lo mejor no te va a servir para ir a comprar pan, desde luego. Pero va a haber un momento en donde vas a necesitar esa información. Va a haber un momento en donde va a llegar una situación compleja y como no tengas eso, te vas a dejar engañar, te vas a dejar persuadir y lo que va a ocurrir contigo y tu vida espiritual va a ser que vas a ser como una planta sin agua que se termina secando. Por eso, antes de que llegue, es bueno que nosotros tengamos la precaución adecuada y podamos entender todo esto. Que nadie, hermano, que nadie te juzgue. Nadie juzgue tu salvación. Que nadie juzgue nuestra salvación usando los aspectos regulatorios de la ley de Moisés, sino que se juzgue según nuestra fe en Cristo. El juicio injusto que estaban recibiendo los colosenses es que tu salvación dependía en cierta medida de los aspectos regulatorios de la ley de Moisés. Pero el juicio justo, el juicio que sí está en la palabra, es aquel que te dice que si tú eres salvo es porque tienes fe en Jesús. Si no tienes fe en Jesús, no eres salvo. Eso sí es un juicio justo. Y ahí es donde nosotros apuntamos. Y obviamente tengo que aprovechar la oportunidad.
Amigo, hermano, yo no sé si tú tienes una relación personal con Jesús. Tu relación no depende de los aspectos regulatorios de la ley, pero sí depende de si tienes fe en Cristo o no. Si no tienes fe en Cristo, lo que nos dice la palabra es que tú no eres salvo. Y si alguien no tiene fe en Jesús, lo mejor que puede hacer es correr a sus brazos, arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, cambia mi vida y cambia mi corazón, sabiendo que no merezco la salvación, pero que en ti puedo confiar y que tú me la vas a dar de manera plena. Y sabéis lo que hemos cantado hoy, ¿verdad? Todos mis pecados clavados en la cruz. Y teniendo esa confianza, aquel que no es salvo ahora mismo puede agarrarse a Jesús y saber que sus pecados han sido perdonados. Este es el primer punto. Los judaizantes juzgando la salvación de los colosenses de manera injusta. Pero nosotros queremos hacer un juicio justo de eso. Y eso ya veis que tiene aplicaciones para nosotros bastante, que se acercan mucho. El versículo 18, aquí vamos a tener un grupo diferente. Aquí no van a ser solamente los judaizantes. Aquí van a ser también los judaizantes y algunos gnósticos. Y dejadme por favor que leamos el versículo 18 y 19 otra vez. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Aquí ya el juicio injusto no viene solamente, como os digo, de los judaizantes, sino también de los gnósticos. Y hay varias cosas aquí interesantes de cómo juzgaban, qué era lo que esperaban que los cristianos hiciesen. La primera de ellas es afectando humildad, y he puesto ahí una humildad no bíblica, porque se entiende mejor. Esta gente tenía una idea, había una idea por ahí rondando en ese tiempo, de que Jesús, el Hijo del Hombre, era tan grande y tan inalcanzable que teníamos que alcanzar a Jesús a través de algún otro mediador, como los ángeles, por ejemplo, o algunos en su defecto, como los santos, o como María, ¿verdad? Una humildad fingida, una humildad no bíblica, una humildad que no viene en la Escritura. ¿Dónde dice la Escritura que Jesús es inalcanzable? Jesús en sí mismo es inalcanzable si no se hubiese hecho alcanzable para nosotros. Pero lo bueno es que Él se ha acercado a nosotros. Él es alcanzable para nosotros. No porque nosotros seamos buenos, no nosotros porque no lo hayamos ganado, sino porque Cristo se ha acercado. Y entonces esta gente empezaba a pensar: no, Jesús es tan alto y tan increíble y tan divino que nadie se puede acercar a Él. ¿Sabes que eso sería cierto en circunstancias normales? Pero es que Cristo vino a servirnos y a morir por nosotros. Y Él mismo nos ha dicho que Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro mediador, que Él intercede por nosotros, que Él está disponible para nosotros. Y eso es una gracia increíble. Pero esta gente no sigue la doctrina de los apóstoles y empieza a darle vuelta a las cabezas, generando unos argumentos erróneos de que no, Jesús está demasiado alto. Así que tenemos que ir a los ángeles, al culto de los ángeles, la adoración a los ángeles, para que ellos intercedan entre Dios y nosotros, o entre Jesús y nosotros. O tenemos que ir a María, esto ya lo estoy aplicando, ¿no?, para nuestros días. Tenemos que ir a María o a los santos para que nos ayuden con Jesús, porque Jesús es alguien que está enfadado siempre. Y necesitamos una madre que medie entre nosotros, como dicen los católicos. No solamente sigue eso ahí, no solamente se queda eso ahí, ¿eh? Eso ya es bastante grave, eso es muy grave. Pero hay una parte en la cual, creo que no la he puesto, ahí va. Hay una parte que puede pasar muy desapercibida, dice: entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Lo curioso es que esta cultura gnóstica, mezclada hasta cierto punto con alguna rama del judaísmo, lo que hacía es que se dedicaban a la adoración de los ángeles y pretendían tener visiones de Dios, visiones de ángeles constantemente. Y entonces, en vez de confiar
en Cristo, que es la cabeza, que es lo que dice el versículo 19, que no se asían de la cabeza. En vez de confiar en Cristo, que es la cabeza, ellos se fiaban de su adoración a los ángeles y se fiaban de sus visiones. Se fiaban de sus visiones. En vez de fiarse de Cristo, en vez de dar toda su adoración a Cristo y depender de la enseñanza que Cristo nos ha dado a través de los apóstoles, que nosotros tenemos aquí ya escritas en las Escrituras, en vez de depender de esto, empiezan a depender de supuestas visiones. Visiones que yo no sé de dónde venían. Podrían venir del demonio o podrían venir de la carne. Pero te digo una cosa, de Cristo no venía. Eso desde luego. De Cristo no venía. ¿Y saben lo peor? ¿Saben lo peor? Que esta gente estaba juzgando a los hijos de Dios, diciéndole que si vosotros no tenéis tal visión y tal visión y tal visión, entonces sois poco espirituales. No estoy describiendo una iglesia del siglo XXI, estoy describiendo lo que ocurría en Colosas. Pero como algunos ya habréis adivinado, la relación es inescapable. Hay muchas iglesias, desgraciadamente, hoy en día, que te dicen que si tú no tienes tal visión o tal experiencia esotérica o mística de alguna manera, entonces tú no eres espiritual. ¿Lo habéis escuchado o no? Yo lo he escuchado bastantes veces, desgraciadamente. Si tú no tienes tal experiencia, si Dios no te da una palabra todos los días, y no se refieren a la palabra de Dios, no se refieren a la palabra de Dios, que Dios te habla a través de su palabra, se refieren a de manera subjetiva. Si Dios no te habla todos los días, entonces tú eres poco espiritual. Tú necesitas arrepentirte o tú no tienes el Espíritu Santo. Qué fuerte, Algunos dicen, madre mía, nos hemos copiado de lo que ocurría en Colosas, ellos se han copiado de nosotros, no sabemos. Pero la situación es muy similar, tristemente. Y eso genera una falsa espiritualidad, una espiritualidad que se olvida de Cristo como la cabeza. Y empezamos a adorar a cualquier otra cosa, sea María, sea los santos, sean las experiencias, las visiones. Pero también se olvidan de lo que dice el final del versículo 19, que el cuerpo de Dios no solamente depende de la cabeza, sino que se nutre y se une en coyunturas y en ligamentos, creciendo por el conocimiento que da Dios. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo es, hermano, no te dejes engañar, no caigas en su juicio injusto de que tú no eres espiritual porque no crees en ese conocimiento que te dan esas supuestas visiones. No dependas de esa fuente de revelación, depende de la otra fuente, del crecimiento, del conocimiento, que da Dios, el crecimiento que da Dios, todo aquello que Dios nos da. ¿Y dónde está ese conocimiento, hermano? Está aquí, está aquí. Nosotros muchas veces nos hacemos la cabeza un lío y nos dejamos someter por este tipo de juicios injustos. Pero no debemos de hacerlo, de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Hay una iglesia, un movimiento, el movimiento Bethel, ¿vale? Con sus canciones y todo, que es un movimiento que yo lo tengo así a la vista y estoy intentando ser bastante cauteloso con lo que nos llega de allí, porque ellos tienen un montón de escuelas de profetas, un montón de ideas extrañas sobre las visiones y las profecías, y eso, y os voy a contar un ejemplo, ¿vale? De hecho, para ellos todo es tan profético, todo lo que te salga de manera natural es tan profético que si tú te pones a pintar y pintas algo bonito, eso es pintura profética, ¿vale? Pero algunos, no voy a decir todos porque no es verdad, pero algunos han llegado al extremo de decir, bueno, si eso es pintura profética, vamos a poner esa pintura profética en unas cartas y vamos a leerle a la gente esas cartas y darle profecía a través de esas cartas. ¿Eso a qué os suena? A mí me suena tarot evangélico.
literalmente, tarot evangélico. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando empezamos a depender de visiones, que yo no digo que vengan del demonio, pero sí de nuestra carne, cuando empezamos a depender de todas esas cosas que no vienen del conocimiento de Dios y que no vienen de Cristo, entonces tenemos un gran problema. Y el problema es que nos lo creemos. El problema es que nos lo creemos. Yo no tengo tantas visiones, entonces soy poco espiritual. Yo no hablo en lengua, entonces no tengo el Espíritu Santo. Eso sí que suena mal, ¿verdad? Eso sí que suena mal. Y no nos damos cuenta y no entendemos que el Espíritu, como dice 1 Corintios 12:11, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere. Yo no sé si tú eres suficientemente fuerte, pero yo no soy suficientemente fuerte para torcerle el brazo al Espíritu Santo y decirle, tú me tienes que dar tal cosa y tal cosa y tal cosa. El Espíritu Santo lo hace como Él quiere. Durante meses. Os digo esta experiencia personal porque seguro que a algunos le ha pasado lo mismo. Durante meses yo estuve orando, pidiéndole al Señor, diciendo, oye Señor, pues si todos los dones son reales y son para ahora y todo eso, yo los quiero todos. Yo los quiero todos, ¿por qué no? Dámelos todos. Con un sentido sano, ¿no? Oye, pues, que el Señor edifique a otra gente, que me use y todo ese tipo de cosas. Yo los quiero todos. Y el Señor no me dio ninguno de los que le pedí. Ni uno. ¿Y qué? ¿Me voy a poner a quejarme al Espíritu Santo? No, es que tú no me has dado como yo he querido. Eso no tiene sentido. El Espíritu Santo, hermano, si tú eres cristiano, te ha dado por lo menos un don. Disfrútalo y ponlo al servicio de la iglesia, porque los dones no son para exponerlos. Los dones no son un espectáculo. Los dones son para edificación de la iglesia. Si tu don no edifica, o lo estás usando mal, o no lo tienes. Tu don tiene que edificar. Y tiene que edificar a la iglesia. Y cuando entendemos eso, ya nosotros estamos en condiciones de decir, ¿sabes qué? No importa si no recibo una palabra de Dios todos los días, o una visión todos los días, supuestamente. Porque tengo la palabra de Dios que me habla todos los días. Ya tengo la visión, la revelación de Dios divina, objetiva, escrita, que la tengo aquí. Puedo depender de ella, puedo confiar en ella. Y de aquí es de donde nosotros dependemos. No de una visión que vino por allí, o de no sé cuánto. Nosotros dependemos de la palabra del Señor. Así que no te hagan sentir menos espiritual. Que nadie juzgue nuestra espiritualidad según sus argumentos erróneos y visiones, sino que se juzgue según nuestro sometimiento a la guía del Espíritu Santo en su palabra. ¿Sabes? A mí hay veces que me parece, por lo menos, paradójico que mucha gente diga, vamos a darle libertad al Espíritu, libertad al Espíritu, libertad al Espíritu, pero después hacen cosas que van en contra de la palabra. Y yo estoy a favor, que quede claro, yo estoy a favor de darle libertad total al Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo ha inspirado la palabra. Y cuando nosotros decimos, bueno, pues tengo del Espíritu Santo que me tengo que casar con una persona que no es creyente. Esto no viene del Espíritu Santo, te lo digo ya. Eso no viene del Espíritu Santo. Oye, tú es que tú juzgas demasiado, tú limitas el poder del Espíritu. No lo limito, es que el Espíritu Santo se ha limitado a sí mismo. El Espíritu Santo no va a ir en contra de su palabra. Y muchas veces nos dejamos engañar con este tipo de cosas. Nuestra espiritualidad no se va a ver, hermanos, ni siquiera en si tienes dones espectaculares o no. Se va a ver en tu sometimiento a la guía que el Espíritu Santo ya ha dado en su palabra. Y yo creo que eso es lo más sano, lo más bueno que podemos tener como iglesia. Libertad al Espíritu, claro que sí, pero sometidos al Espíritu que está ya aquí en su palabra. Si nos salimos de esto,
no tenemos criterio, no tenemos objetividad, no tenemos ni idea de saber si estamos bien guiados o no. Necesitamos anclarnos a la palabra del Señor. Que nadie nos juzgue de manera injusta. Recuerda cuál es tu posición en Cristo. Nosotros, teniendo el Espíritu Santo, ya con eso tenemos suficiente. Y su palabra. Y hay un tercer punto. Y este nos toca muy de cerca. Si el otro nos tocaba de cerca, este nos toca aún más. Fijaos el versículo 20 al 23, por favor, venid conmigo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Pero fijaos la cláusula que pone: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En este juicio injusto no solamente se suman los judaizantes con los gnósticos, sino que además hay un grupito por ahí que se llaman los ascetas, el ascetismo, en donde lo importante era negarse a uno mismo, sacrificarse a uno mismo, porque se creía que cuanto más sacrificio hacías, más cerca estabas de Dios. Porque todo lo material, todo lo físico, todo lo de esta tierra, todo eso es mundano, es malo y no merece la pena. Eso pensaban ellos. Entonces llegaba un momento en donde se sometían a estos argumentos erróneos, como dice el versículo 20, a estos rudimentos del mundo. A estos rudimentos del mundo. Y se sometían a eso. Pero venid conmigo a Colosenses 2.8, por favor. Colosenses 2.8. Porque en Colosenses 2.8 está, digamos, el cabecero, el título, el aspecto principal de todo este pasaje hasta el versículo 23. Y es curioso porque el versículo 8 menciona esto de manera directa. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo lo dice muy claro: no te dejes engañar por los rudimentos del mundo. Y estos rudimentos del mundo habían llevado a los ascetas a ser súper estrictos con lo que hacían y dejaban de hacer. Y lo que querían hacer era convencer a los cristianos de que tenían que hacer o dejar de hacer ese tipo de cosas. El versículo 21 nos lo dice: no manejes, es decir, no estés cerca. No gustes, es decir, no comas. Ni aun toques. Eso se explica por eso. Y hay esa gradación de ser menos estricto a más estricto. No manejes, bueno, no te entrometas mucho con eso. Bueno, ya ahora ni siquiera te lo comas. Y ya en último aspecto, más estricto todavía, ni siquiera lo toques. Y estos aspectos de los ascetas querían poner limitaciones a la libertad que nosotros tenemos como cristianos, o que tenían los cristianos de Colosas. Y curiosamente, esto lo ha tomado mucho la Iglesia. Históricamente, la Iglesia católica lo ha hecho de muchas maneras. Muchos santos y muchas personalidades. Francisco de Asís, por ejemplo, era muy conocido por su ascetismo. Y se aislaban del mundo. Se iban a abstenerse de los placeres mundanos. Tanto es así que muchos mantuvieron un celibato extremo hasta su muerte. Hay gente como Gandhi, ¿vale?, que ya era un tipo diferente de ascetismo, allí en Asia, con los hindúes. Gandhi estaba casado y dejó de tener relaciones sexuales con su esposa, porque pensaba que las relaciones sexuales, aún dentro del matrimonio, eran pecaminosas. Y uno dice, bueno, pero eso ¿dónde está la palabra? No está en ningún lado. No está en ningún lado. Y eso no es así. En Nepal, por ejemplo, esos santos que van ahí, viven su vida meditando, intentando alcanzar el nirvana a base de sacrificarse de todo tipo de cosas y de todo tipo de placer. ¿Dónde duermen? En una tabla. Muchos incluso duermen en el suelo. No buscan abrigarse, ni buscan sofocar su calor cuando es verano. Viven simplemente así.
como si fuesen zombies vivientes. No hacen nada. Y lo que ocurre con eso es que hay un rudimento del mundo. Hay un pensamiento del mundo que está por debajo. Y el pensamiento es que el mundo natural es malo. El sexo es malo por definición. Que las relaciones de amistad son malas por definición. Que la comida es mala por definición. Y eso no es lo que vemos en la palabra. Eso no es lo que nosotros vemos en la palabra. Dios es el creador del sexo. El sexo es bueno, es un regalo de Dios. Y es bueno dentro de los límites del matrimonio. No nos salgamos fuera. Dentro de los límites del matrimonio. La comida es buena. La comida la ha creado Dios, 1 Corintios 8, para que comamos de ella con acción de gracia. Las relaciones y las amistades, todas esas cosas son buenas. El libro de Eclesiastés nos dice que, oye, si tú tienes dinero y tienes cosas, disfrútalo porque es un regalo de Dios. El mundo material no es malo en sí mismo, como decían los ascetas. Es bueno porque es un regalo de Dios. Lo que pasa es que el pecado lo ha corrompido. Y hay cosas que sí tenemos que tener cuidado. Entonces tenemos un gran problema. Tenemos el problema del pecado. El problema del pecado. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Pero ¿sabes qué? Hay también iglesias, hermanos, que en este sentido no son como los ascetas, ¿vale? Que eran extremadamente extremos, podríamos decirlo, valga la redundancia. Pero sí que cuando hay un pecado de por medio o hay alguna cosa, ellos empiezan diciendo, oye, el pecado está mal, vamos a solucionarlo. ¿Cuál es la solución? Entonces encuentran la gran solución, que son las normas. Pero las normas no es una gran solución. De hecho, el otro día hablaba con un hermano que me contaba cómo en su iglesia natal querían hacer mucho énfasis en la pureza sexual, ¿vale? Entonces las mujeres iban muy recatadas con las faldas hasta los tobillos, sin maquillaje ni nada de eso. En la iglesia los hombres y las mujeres se sentaban en diferentes bancas. ¿Os imagináis que hiciésemos esto aquí? Uy, qué desastre. Sería fatal. Pero ellos lo usaban como diciendo, bueno, si ponemos este tipo de normas, entonces vamos a evitar el adulterio, vamos a evitar la fornicación, vamos a evitar la impureza sexual. ¿Cuál es el problema? Que años después, ¿qué es lo que hubo? Adulterio, fornicación e impureza sexual. Las normas no ayudan. O por lo menos, no ayudan de manera definitiva. No son lo más importante, las normas no son lo más importante. Es que es lo que dice el versículo 23. Estas normas tienen cierta reputación de culto voluntario, ¿no? Parecen más santos si las haces. Si tú te abstienes de esto y de esto y de esto, aunque no venga en la Biblia, pero si tú no las haces, tú pareces más santo. Y parece que eres más humilde, y parece que estás tratando tu cuerpo más duramente. Pero realmente, hermano, las normas no ayudan en nuestra guerra con la carne. Lo que ayuda es el poder de Cristo. Aleluya. El poder del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, yo no estoy diciendo, porque me gusta ser preciso con estas cosas, porque nos podemos ir a un extremo a otro. Yo no estoy diciendo que no seamos precavidos. A mí me encanta la norma de Billy Graham. No sé si la conocéis. Esa norma en la cual Billy Graham nunca estaba a solas con una mujer. Él dice, bueno, si evito la situación, evito la tentación. ¿No? Tiene sentido. Así que está muy bien. Ese tipo de precauciones a mí me parecen muy sabias. Me parecen buenas. Pero el problema es cuando ponemos el énfasis en las normas. Cuando ponemos el énfasis en las precauciones. Las precauciones no son lo que te quita el apetito contra la carne. Lo que lo hace es el Espíritu Santo dentro tuya. Y cuando entendemos eso, tú entiendes que a lo mejor un chico que hasta hace varios meses estaba enganchado a la pornografía, ahora puede a lo mejor estar solo en su casa, con todos los ordenadores disponibles, pero si el Espíritu Santo dentro tuya te está dando el poder, tú no vas a caer. Porque tienes al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te permite que aún teniendo esas rendijas abiertas,
aún teniendo esas puertas abiertas para pecar, el Espíritu Santo te para. Dice, hasta aquí, contrólate, dominio propio. Y ese dominio propio no viene de nosotros, viene del poder de Cristo en nosotros. Y cuando uno aprende esto, yo creo que le da un valor sensato a las precauciones, claro que sí, hay que ser precavido, pero reconoce de dónde viene el poder. El poder no viene de mí y de mi sabiduría, el poder viene de arriba. Y yo me tengo que asumir a eso, tengo que asimilarme a eso, tengo que asirme de eso, del poder de Cristo en nosotros. Así que los colosenses, igual que muchos de nosotros, hemos creído que nuestra santidad depende de las apariencias y de los mandamientos humanos, pero eso no es así. Mi santidad no depende de mi apariencia, porque las apariencias engañan. ¿Es así o no es así? Esa persona que tú te creías que era tan santa y tan perfecta y que tenía tantas normas y tantas regulaciones, al final termina cayendo en adulterio. Todos podemos caer en eso. El que crea que está firme, mire que no caiga. Porque la guerra espiritual contra la carne no se supera con las armas de las normas, sino con la arma del Espíritu Santo, la espada del Espíritu, la palabra del Señor. Dependiendo de eso, ahí es donde tenemos victoria. Entonces, por favor, no dejes que te juzguen con respecto a tus apariencias, sino que te juzguen conforme, si es que alguien lo tiene que hacer, si es que alguien lo tiene que hacer, que en principio sería Dios primero, que se te juzgue según lo parecido que seamos a Cristo, en carácter y en obediencia a Dios. La verdadera santidad no viene por cumplir esto, y por cumplir esto, y por cumplir esto. La verdadera santidad viene de tener un carácter sometido a Cristo y una obediencia sometida a la palabra, en el poder del Espíritu Santo. Y es curioso porque nosotros como evangélicos caemos ahí. Caemos en las apariencias. Nos guste más reconocerlo, nos guste menos reconocerlo. Caemos en las apariencias. Y decimos muchas veces, ¿en qué nos diferenciamos los cristianos del mundo? Vestimos igual, decimos igual y todo eso. ¿Sabes qué? Yo últimamente estoy empezando a cuestionarme eso. Yo no estoy diciendo que seamos igual que el mundo, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que la marca genuina de que nosotros somos cristianos no es una marca externa, es una marca interna, que es el amor. En esto sabrán que sois mis discípulos, en que os améis unos a los otros. Nuestro cristianismo puede tomar diferentes formas, nuestras apariencias pueden tomar diferentes formas. Por favor, no nos pasemos, no estoy hablando de ser demasiado liberales. Pero estoy diciendo, no pongamos el enfoque en las apariencias. Si tú quieres ser luz en donde estás, no te concentres en tus apariencias, concéntrate en el amor. Porque la gente no va a decir, uy, qué buena persona es esta que se abstiene de esto, se abstiene de esto. Va a decir, oye, esta persona tiene algo que yo no tengo. Porque esta persona va a aquel borracho que está en la calle, que nadie quiere ver, ni nadie quiere saludar, porque huele mal, porque está borracho y dice tonterías, y va y le ayuda. Y va y a lo mejor ora por él. Eso es el amor. Esa es la esencia de la marca del cristiano. No es la apariencia. Y eso yo creo que tenemos que entenderlo como evangélicos, como hijos de Dios. Nuestra marca principal es el amor. Cuida tus apariencias. Cuídalas. Yo creo que es bueno que seamos sabios con respecto a eso. Cuidemos las apariencias. Pero no nos olvidemos que la apariencia no es lo más importante. Lo más importante es el amor que fluye de nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Ahí, eso es lo más importante. No me importa si tienes un pelado u otro tipo de pelado. No me importa si llevas gorra o llevas otro tipo de gorro, o si te vistes de una manera o si te vistes de otra. O, como a mí alguna vez me ha pasado, ¿no? Que y tú crees un poco espiritual porque te subes a predicar sin corbata
y sin traje y sin nada, ¿no? Y yo digo, mira, déjame en paz. Ya bastante tontería tengo para aguantar la tuya. La verdad. Lo importante no es la apariencia. Lo importante es el amor que hay dentro y que se debe manifestar a los demás. ¿Veis? Una situación polémica en Colosas que nos ayuda a nosotros a entender que nadie nos debe juzgar de manera injusta, según las normas de la ley. Que nadie debe juzgarnos según argumentos erróneos y visiones supuestamente espirituales. Y que nadie debe juzgarnos según las apariencias y los mandamientos humanos. Nuestro juicio justo está en Cristo, en mi fe en Cristo, en mi sometimiento a Cristo, en mi obediencia a Cristo y en mi similitud con el carácter de Cristo. Ese es el juicio sano. Todo lo demás es una porquería. Elimínalo de tu vida. De la misma manera que el apóstol Pablo le dijo a los colosenses, no te dejes juzgar de manera injusta por esta gente que no sabe nada. Esta es mi conclusión, hermano. Vive en la libertad de Cristo. Ya suficientes mandamientos tenemos en la Escritura y ya nos cuesta suficiente cumplirlos como para que ahora añadamos más o añadamos expectativas extrañas. Suficiente tenemos ya, pero Cristo es suficiente. Cristo es a donde nosotros apuntamos. Así que vive libre, porque en Cristo tienes libertad. Señor, muchísimas gracias, porque en ti, como acabamos de decir, en ti tenemos libertad. Y yo no tengo que estar sometido a las apariencias del hombre. Yo no tengo que estar sometido a lo que una persona o tal persona piense de mí. Yo estoy sometido a tu palabra. Yo quiero que tú seas el que me cambie, que tú seas el que me juzgue. Y si estoy mal, quiero cambiar, pero no quiero dejarme manipular por los juicios injustos de la gente a mi alrededor. Yo quiero que seamos cristianos que te seguimos de manera genuina a ti. A ti. Ni siquiera a una cultura evangélica. A ti. De manera clara y de manera en el poder del Espíritu Santo, Señor. Te pido que nos ayudes porque a veces es difícil, a veces es muy difícil. A veces la cultura, esa cultura de apariencia, está tan dentro de nosotros que a veces nos cuesta hasta detectarla. Y te pido, Señor, que tú traigas sabiduría a nuestros corazones, que tú traigas sabiduría a nuestras mentes, para poder desechar aquello que viene en tu palabra, desechar aquello que no viene en tu palabra y aceptar aquello que sí viene en tu palabra. Señor, de verdad, que podamos vivir en esa libertad plena y que nadie nos la coarte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.